Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de Escuela Sabática, la lección número 6 del primer trimestre del año 2022 es la que estaremos estudiando en esta ocasión. El título de esta lección es Jesús el sacerdote fiel y el versículo lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 26 que reza de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Debido a la causa del pecado, nos separamos de Dios. Y Jesucristo fue y es el mediador entre un Dios ofendido y el ofensor. Ese mediador en el cielo se le conoce como nuestro abogado, como nuestro intercesor, nuestro salvador, nuestro sumo sacerdote. Y de eso es lo que se trata la lección de esta semana. Todo lo que el Padre y el Hijo tuvieron que hacer para rescatar a una raza que decidió perderse. Cristo tuvo que morir y por lo consiguiente tuvo que ir al cielo donde fue glorificado, y en este momento tenemos en el cielo un sumo sacerdote fiel que también es nuestro hermano mayor y humano igual a nosotros. Es un privilegio grandísimo el que usted y yo poseemos con tener a Jesucristo como nuestro defensor ante una ley quebrantada y ante un Padre ofendido. Tenemos que temer, sí, respeto. Temor a Dios es respeto. Tenemos que temer el no estar cerca de Jesucristo. Pero ante el juicio tenemos que confiar por la gracia en Él y tenemos que confiar en su sangre perdonadora. Muy bien, vamos a comenzar en el día domingo. Un sacerdote en representación de los seres humanos. En esta lección vamos a ir día por día. Solo vamos a estudiar 2 puntos que la misma lección los explica. Esta lección va a ser bastante fácil de comprender y bastante fácil de impartir. Así que solo vamos a estudiar ciertos puntos que están en la cartilla, pero la misma lección está explicando eso. Nosotros vamos a ir rápidamente. En el día domingo encontramos 2 textos muy interesantes. Uno de ellos, y esto está en Hebreos 5, uno de ellos dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de sus temores reverentes. Cuando nosotros leemos rápidamente así, decimos, eso es un error, porque quien le podía librar de la muerte no le libró, sino que lo dejó morir. Y la misma lección dice de que no se estaba refiriendo a esta muerte en la tierra, sino que se estaba refiriendo a la muerte eterna. La mayoría de nosotros, excepto Moisés, Moisés solamente, sí, Moisés solamente, que fue resucitado y llevado al cielo salvo. Fue muerto, murió, fue resucitado y va al cielo. Los demás que han sido resucitados, como el caso de Lázaro, fue resucitado, pero siguió su vida terrenal y volvió a morir como humano. En el caso de Jesucristo, Él está hablando de esa segunda muerte, y eso lo comprobamos en Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. O sea, ¿de qué muerte lo resucitó nuestro Dios a Jesucristo? De la segunda muerte. Si Jesucristo hubiera pecado en esta tierra, allí mismo hubiera quedado sepultado eternamente. No sabemos qué hubiera pasado. Se hubiera perdido la raza humana y se pierde el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo está clamando y está diciendo en el versículo, con ruegos y súplicas, con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense que aquí hay un llanto, hay un lloro de Jesucristo. Lo dice claro. En su carne ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Tenía temor Jesucristo? A la muerte todos les tenemos temor. Y recuerde que Jesucristo era mitad humano y mitad Dios. Pero de la segunda muerte Él clama y dice, Señor, voy a morir esta primera muerte no porque he pecado, sino que voy a morir por salvar a esta raza caída. Pero de la segunda muerte, líbrame de la muerte eterna. Dios contempló, juzgó rápidamente a su Hijo y no halló mancha en él. Y por eso es que Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, lo libró de la segunda muerte. Así que para aquellos que a veces se nos hace complicadito la lección, este versículo no está hablando de la primera muerte. Eso ya había sido decidido. Jesucristo iba a morir una muerte vicaria, intercediendo por los humanos. También hay otro texto en Hebreos 5:8, ahí en ese mismo párrafo dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el versículo entero dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Da a querer entender que antes no obedecía o era desobediente. No es eso. Cuando Jesucristo estaba en el cielo, no obedecía a nadie. ¿Eso quiere decir que era desobediente? No, porque es que nadie le daba órdenes. Lo mismo el Padre, lo mismo el Espíritu Santo. ¿Usted le puede dar órdenes al Padre? Hay gente que sí lo hace. Se atreve a hacer eso. Yo he escuchado oraciones diciéndole, Padre, yo te ordeno en el nombre de Jesús que hagas esto. Usted no le puede ordenar al Padre. Usted le puede pedir con humildad, reverencia y respeto, porque usted no conoce la voluntad del Padre. Yo sé que el Padre puede hacer todo. Yo sé que si el Padre me quisiera volver joven de 20 años de nuevo y quitarme todos los achaques físicos que tengo, con una mirada yo me vuelvo joven. De eso no tengo ni la menor duda, absolutamente duda. Él es poderoso, Él es nuestro creador. La pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que indagar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Al Padre y al Hijo nadie le da órdenes. ¿Por qué? Porque ellos son la máxima autoridad en el universo. No hay alguien que venga y le diga, mira Señor, tú hiciste de esta manera, pero yo creo que no es la mejor manera. Te voy a decir cómo es que se tiene que hacer. ¿Quién va a decir eso? Y los que se han atrevido se han chasqueado, porque no hay alguien más supremo en el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este caso dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí en la misma lección, no vaya muy lejos, ahí dice que los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido que haya mejorado moral o éticamente. Tampoco lo hicieron más misericordioso. Por misericordia estaba muriendo ya. No lo hicieron con más amor. No. Por amor estaba muriendo. Fue perfeccionado, dice la misma lección. Fíjese que le estoy repitiendo lo que la lección dice porque está bellamente explicado allí.
en el sentido de que su sufrimiento lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote. Fue perfeccionado porque ahora puede él pararse ante el Padre y decir, mira, Padre, allá está Tony García. Está pidiendo perdón por ese pecado y yo te pido que lo perdones porque mi sangre, mi sufrimiento, lo hice por él. ¿Se da cuenta? Entonces lo calificó para él poder interceder. Y imagínense, humanicémoslo, no pasa eso en el cielo, por favor, no me vaya a escribir diciendo, hermano, eso no es así. Pero imagínense que el Padre le dice, de verdad, y ese pecado es terrible, y decir, yo fui tentado en eso, y es terrible, yo te puedo decir, yo no caí, pero él cayó, pero yo te estoy pidiendo, Padre, que lo perdones, porque yo morí por él en la cruz, y él está pidiendo perdón, él quiere ser mejor. Ve, él aprendió obediencia y aprendió obediencia para poder trabajar. Ahora viene como humano, ahora tiene que obedecer a sus padres. Y se sometió a sus padres hasta los 30 años. Así dice el espíritu de profecía. Obedeció a las autoridades. Las autoridades decían, hagan esto, paguen impuestos. Él pagaba sus impuestos. Obedeció muchas veces a los sacerdotes religiosos de ese tiempo, si estaban correctos, si no, les enseñaba. Obedeció a su Padre en el cielo, esa era la única manera de salir victorioso. Ahora él aprende obediencia, no porque es desobediente, sino que ese es un paso a seguir para ser nuestro sumo sacerdote y con autoridad decirle al Padre, yo sé que es eso, yo lo viví y yo te pido que lo perdones por mi sangre expiatoria. Yo creo que hemos cubierto el día domingo. Muy bien. Según el orden de Melquisedec, el día lunes. Y aquí hay cierta discrepancia, porque no se sabe quién es Melquisedec. Ahora, yo tengo mi pensamiento, quién es Melquisedec, y lo voy a compartir con ustedes. Si usted no está de acuerdo, perfecto, esto no es asunto de vida o muerte. Nadie se va a salvar o se va a perder porque Melquisedec, eso no es. De todas maneras, yo lo voy a compartir con ustedes como mi punto de vista. Y si usted lo apoya, pues bien, bueno, si no lo apoya, está bien, no hay ningún problema con este punto. Melquisedec, desde mi punto de vista, es Sem, el hijo mayor de Noé. Y yo le voy a leer ciertos párrafos del espíritu de profecía que lo vinculan directa o indirectamente con Sem. Primero, tengo que decirle que Melquisedec no es un nombre, es un título. Un título como quien diga faraón, como quien dice Asuero. Asuero no es un nombre, es un título. Como quien dice César, el César. Se escucha como nombre, pero no es un nombre, es un título. Y Melquisedec no es un nombre, no es el nombre real de la persona, sino que es un título. Eso es lo primero que tenemos que entender. Muchos creen que Melquisedec fue Cristo y muchos creen que fue el Espíritu Santo porque hay una cita del espíritu de profecía, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver. Vamos a leerlo inmediatamente. Mensaje selecto tomo 1. Eso está en la lección, pero ahí lo vamos a leer. Dice, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese esa expresión, el sacerdote del Dios Altísimo. En ese tiempo, ese sacerdote fue lo que más después se le llamó sumo sacerdote, o sea, el sacerdote jefe, la más alta autoridad religiosa en el sacerdocio, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, más claro que eso no puede ser, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Yo puedo ser representante del Padre
para una familia a quien le estoy ayudando en diferentes maneras sin ser Jesucristo. ¿Sí? Así que es muy interesante esa nota. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Mensajes selectos, tomo 1, cita 479.2. Entonces aquí encontramos la primera explicación. Melquisedec no fue Cristo. Muy bien. En Patriarcas y Profetas encontramos la primera vinculación entre Abraham y Melquisedec. Y vamos a leerlo. Otro que salió a dar la bienvenida al victorioso patriarca fue Melquisedec, rey de Salem. Es sacerdote y es rey. Recuerde la palabra Salem. Salem es una ciudad. Es una ciudad que viene a ser Jerusalén. Jerusalén. Quien trajo pan y vino para alimentar al ejército. Era rico el hombre. Usted no crea que ese sacerdote era pobre. No, tenía riquezas. ¿Ve? Como, de nuevo, entre comillas, ese es un título, sacerdote del Dios Alto, bendijo a Abraham y dio gracias al Señor, quien había obrado tan grande liberación por medio de su siervo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, una autoridad eclesiástica. Y aquí usted lo encuentra en una relación con Abraham. En pocas palabras, son contemporáneos. Melquisedec y Abraham se conocieron. Muy bien. Melquisedec, ¿verdad? Vamos a ir a Patriarcas y Profetas y nos vamos a saltar 800 años más tarde. Ahora está hablando de David. La cita es Patriarcas y Profetas, cita 693.1. Y mire lo que dice. Tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. Estaban en Hebrón y era muy pequeño. A unos 30 kilómetros de Hebrón se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Allí se escogió. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios. Ve de nuevo el vínculo. Salem era la ciudad donde Melquisedec era rey. O sea que este era sacerdote del Dios Altísimo y rey también. Tenía su propia ciudad. No era fácil el hombre, no. No era cualquiera caído del catre. No crea eso. Era un tipazo. Pero aquí está hablando de Abraham. Está mezclando Salem. Y ahí dice que Abraham había sido probado allí, cerca de Salem. O sea, en el mismo territorio. ¿Se acuerda que Abraham le dijo, vaya y sacrifíqueme a su hijo? Fue allí que él fue, cerquita de Salem. Y dice, 800 años antes de la coronación de David, había vivido allí Melquisedec, de nuevo, sacerdote del Altísimo. ¡Qué expresión más hermosa! Fíjense que a Melquisedec le dan una expresión hermosísima, sacerdote del Dios Altísimo, una persona muy especial. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país. Bueno, ahí está hablando ya de la zona geográfica. Yo fui, fíjese bien, a estudiar en qué año nació David. Y David nació en el año 1040 antes de Cristo. Esos son allí por allí. No es exactamente el 3 de enero de 1040. No. 1040, 1045, 1035, pero se tiene la idea. Y fui a estudiar en qué año nació Abraham, porque aquí está hablando de la cita, dice 800 años antes de la coronación, allí había vivido Melquisedec, sacerdote del Altísimo. ¿A dónde allí? En Salem. ¿De quién está hablando? De Melquisedec, 800 años antes, dice. Y encuentro que David nació en el año 1040 antes de Cristo
y Abraham nació en el año 1812 a.C., 800 años cabal. Y si Salem vivió allí 800 años y Abraham vivió también por esa misma fecha, son contemporáneos. La Biblia lo dice realmente que Abraham entregó todos sus diezmos a Melquisedec. O sea, hemos encontrado las dos fuentes donde ellos se conocían. Abraham nació allí en 1812 en la ciudad de Ur. ¿Sabe qué ciudad es ahora Ur en nuestros días modernos? ¿Sabe de a qué país, si siguiera existiendo, a qué país le perteneciera? Fuera Irak. O sea, cuando los iraquíes se sienten orgullosos que ellos son la cuna de la raza humana, es porque así es. El Edén allí estaba. Los ríos por allí se encuentran. Irak e Irán son una de las civilizaciones más antiguas que pueden haber en nuestra tierra. El principio de nuestra raza humana por allí fue colocado. Muy interesante, ¿no es cierto? No. Muy bien. Fíjense que hay un texto que yo no lo pude encontrar. Lo busqué. Para aquellos que se disgustan, discúlpeme, pero lo busqué y no lo pude hallar. Yo leí hace unos días que Abraham, debido a la zona cananea tan llena de idolatría, ese texto, creo que en ese mismo texto decía que cerca de su casa ofrecían sacrificios humanos. O sea, era terrible. Debido a eso, fue mandado su primera infancia, su niñez y su juventud a ser educado en la casa de Noé. ¿Quién estaba ahí? Sem, Cam y Jafet. Yo quise buscar ese texto, pero patriarca y no lo encontré. Cuando yo lo encuentre, yo se lo voy a dar. Así que no voy a escribir, por favor, diciendo de que es. Patriarcas y Profetas, cita 98.1 dice: el linaje de Sem iba a ser del pueblo escogido, el pacto de Dios del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él descendería Abraham. O sea que Abraham y Sem son familias sanguíneas por sangre, por medio del cual habría de venir de Cristo. Habría de venir Cristo. De Abraham aparece Cristo. O sea que de Melquisedec aparece Abraham y de Abraham aparece Cristo. O sea que todos ellos tienen la misma sangre familiar. Hay una cita que dice, y se la voy a leer toda tita, Patriarcas y Profetas, dice: Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños, la propia familia de Abraham, en vez de servir a Jehová. Pero la fe verdadera no había de extinguirse. Ponga atención a eso. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. ¿Quiénes son en ese tiempo? Adán, Set, Enoc, Matusalem, Noé y Sem. Mire, ahí hay 6 personas: Adán, Set, Enoc, Matusalem, Noé y Sem. En línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Fíjese lo que sigue diciendo. El hijo de Taré, o sea, Abraham, se convirtió en el heredero de ese santo cometido. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Muy bien, fíjese qué cosa. Ahí hay una línea de personas. Y hay otro texto, también de Patriarcas y Profetas, pero muy adelante. La cita es 747.2.
Aquí es donde nosotros encontramos mucha luz. Dice, Adán vivió hasta que Matusalén llegó a los 243 años. Mucho tiempo. Matusalén vivió hasta que Sem, hijo de Noé, llegó a los 98 años. Sem vivió 150 años después del nacimiento de Abraham. O sea, que ahí solo han pasado desde Adán hasta Abraham 3 generaciones. No, han pasado más generaciones, pero ha abarcado todo ese tiempo. Y dice, Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años, e Isaac vivió hasta que ellos alcanzaron los 120 años. Así vemos, dice la cita, cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán pudieron comunicarse a sus descendientes. Y escucha lo que dice aquí. Adán lo transmitió a Matusalén. No quiere decir que no les enseñó a los otros. No, pero es que Matusalén era el más tierno que él iba a conocer en toda su vida, porque llegó hasta Matusalén. Imagínese, casi 1000 años de existencia. ¿Ve? Adán lo transmitió a Matusalén. Matusalén se lo comunicó a Sem. ¿Qué cosa? Vivían tanto tiempo que ahí están los otros patriarcas, están Set, ahí está Enoc, ahí están todos ellos. Pero cuando Adán vio que Matusalén nació, ese era el último que él le podía comunicar todo directamente antes de morir. Y así lo hizo. Cuando Matusalén vio que iba a morir, escogió al último niño, quien era el hijo de Noé, Sem. Ahí casi son 2000 años de existencia. Y dice allí, y Sem a Abraham. Por eso es que yo tenía el otro texto que no lo pude encontrar, donde dice que Abraham fue mandado a la casa del patriarca Noé a aprender a ser criado bien. Y ahí dice Sem a Abraham y a Isaac, no solo a Abraham, sino que a Isaac todavía. Y estos patriarcas se lo comunicaron a Jacob, padre de las tribus de Israel. Entonces, usted encuentra que Sem le está enseñando a Abraham, y cuando él viene de la guerra, él va al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién se imagina que era? Otro aparte de Sem, patriarca de Dios, sobreviviente del gran diluvio. No había otro. Aquí dice que Sem se lo enseñó a Abraham y a Isaac. Por eso es que el sacerdote del Altísimo va en busca de Abraham y Abraham le entrega los diezmos. No puede ser otro que Sem. Ahora, fíjese bien. En Génesis 5:32, ya no está avanzando el tiempo. Siempre decimos que vamos a terminar temprano, pero aquí es una mentira eso. Una mentira buena. Génesis 5:32, allí está la descendencia de Sem hasta Abraham. Dice, y siendo Noé de 500 años, a la edad de 500 añitos dijo, voy a tener unos niños. Y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Imagínense qué cosa más maravillosa. 500 años de vida y él dice, bueno, yo creo que es hora de tener niños, ya estoy un poco señor ya, tengo 500 años. Y si usted sigue leyendo, dice, Sem fue el padre de Arfaxad, Arfaxad de Salá, Salá de Eber, Eber de Pelé, Pelé de Reug, Reug de Serug, Serug de Nacor, Nacor de Taré y Taré de Abraham. O sea, que Sem fue el padre, Arfaxad fue el hijo, Salá fue el nieto, Eber fue el bisnieto, Pelé fue el tataranieto, Reug fue el chosno, así se le llama al nieto quinto, chosno. Serug fue el bichosno, ese es el nieto sexto. Ya de ahí en adelante ya no hay nombre, se le llama a Nacor el séptimo nieto, a Taré el octavo nieto y a Abraham el noveno nieto. Mire qué cosa más impresionante. Y Sem le enseñó a Abraham su noveno nieto y también le enseñó a Isaac su 10º nieto. 10 generaciones. Ahora,
usted nunca va a leer que Arfaxad fue patriarca. No, no fue patriarca. ¿Por qué? Porque el patriarca Sem vivió tanto tiempo que sobrepasó todas estas generaciones y su conocimiento se lo entregó directamente al siguiente patriarca. Por eso es que la lección, lo que leí, la cita antes dice, el hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. O sea que se saltaron 8 generaciones. Arfaxad no fue sacerdote, ni Salá, ni Eber, ni Peleg, ni Reug, ni Serug, ni Nacor, ni Taré, sino que el patriarcado saltó exactamente de Sem a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y ahí terminan los patriarcas, porque de ahí comienzan ya 12 tribus y comienza otra era diferente que era el sacerdocio. Así que personalmente creo que Melquisedec era Sem. No sé usted qué piensa. Ahora solo déjeme agregarle, en el judaísmo no tienen ni la menor duda que Melquisedec era Sem. Ellos cuando dicen Melquisedec, no dicen era Sem. ¿Por qué? Por todo lo que hemos leído. Y nosotros porque tenemos el espíritu de profecía que nos amplía un poco más. Aunque no dice claramente, yo creo que Sem es el mismo Melquisedec. No hay otro sacerdote más elevado ni con más alta posición en la vida de Abraham que Sem. No hay otro. Ni su papá, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo, ni su tatarabuelo, y ni el 7º abuelo, ni el 8º abuelo, sino que el 9º abuelo, Sem. Ese era el sacerdote de ese tiempo que le enseñó directamente a él los mandatos y las órdenes divinas. Muy bien, vamos a seguir adelante. Día martes, un sacerdote eficiente. Esta es sumamente fácil. Los sacerdotes son mediadores entre Dios y los seres humanos. Ellos sirven para interceder por el pueblo, ¿sí? Tienen que entender al pecador, ayudar al pecador, guiarlo a Dios. Pero esa es una época que ya pasó. Fue en un tiempo determinado, porque cuando Jesucristo vino, a todos nos constituyó sacerdotes. Vosotros sois gente santa, real sacerdocio. Ahora yo no necesito un sacerdote para ir donde Dios, porque el verdadero sacerdote es Jesucristo, de la orden de Melquisedec. Por eso es que dice el texto, nos convenía, necesitábamos, era una prioridad tener nuestro propio sumo sacerdote. Es hermoso el texto cuando nosotros lo leemos, lo que está diciendo allí. Necesitamos, era menester que tuviéramos nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Entonces ahora no necesitamos a un hombre. Antes sí, se iba donde el sacerdote y le decía, mira, ora por mí, ayúdame, quiero hacer un sacrificio por mi pecado, me porté mal, lo hice mal. Y él intercedía, esa era el trabajo porque el sacerdote de esos días era un espejo del verdadero sacerdote que tenía que morir. Entonces usted sacrificaba un animalito por el perdón de sus pecados y el sacerdote intercedía por usted ante Dios. Pero ese animal también era un espejo de lo que tenía que venir, un cordero sin mancha, sin mácula. Cuando Jesucristo vino, a él se le llama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio. Al nomás verlo, el Espíritu Santo le puso esas palabras y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese Cordero fue inmolado, y por eso es que subió al cielo, y el Padre lo glorificó porque fue sin mancha, sin mácula, sin pecado, salió victorioso, derrotó a Satanás y ahora tenemos un sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote, un sumo sacerdote en el cielo que intercede por mis pecados. ¿Por qué voy a ir donde un hombre a decirle de los males que padezco? Quizás solo le va a dar risa o burla.
y no va a interceder ante el Padre porque no es acepto, no es legal, no es correcto y encima es una abominación porque se traspasa el trabajo que Jesucristo hace y quitarán el continuo sacrificio. ¿Ah? Qué cosa más tremenda. Entonces eso ya no se necesita más porque el sumo sacerdote que tenemos es sin pecado, apartado de los pecadores, sin mancha, santo, más sublimes que los mismos cielos. Si usted cree que los cielos son cosa grande, y así son, los cielos son cosa impresionante de estudiar cuando vemos las fotos que toman esos poderosos satélites, esos poderosos telescopios. ¿Qué cosa más hermosa? Pues la Biblia dice que Jesucristo es más exaltado que eso. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque él mismo lo creó. Y es exaltado por el Padre porque hizo el sacrificio más grande de salvar a una raza perdida. Tenemos nuestro propio sumo sacerdote. La otra parte que tenemos que ver en el día martes es que dice Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y muchos dicen, ve, se cambió el sacerdote, chao ley, se fue la ley. No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley sacerdotal. ¿Y cuál era la ley sacerdotal? Que todos los hijos de Aarón por sangre tenían que ser la línea sacerdotal, nadie más que ellos. Pero Jesucristo no pertenece a la tribu de Leví, donde de allí son Aarón y Moisés. Jesucristo pertenece a la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo va a haber un sacerdote que no es levita? Si la ley dice que todo sacerdote e hijo de sacerdote tiene que ser levita. Todo sumo sacerdote es el hijo mayor del sumo sacerdote existente. Pero aparece Jesucristo y dice, ¿puedo yo ser sacerdote? No. ¿Por qué? Porque tú eres de la tribu de Judá. Y solo los hijos de Leví tienen que ser sacerdotes por orden del Señor. Entonces Pablo dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Cuál ley? La ley sacerdotal. ¿Por qué es necesaria esa ley? Porque nosotros, usted y yo, usted que me escucha en diferentes países del mundo, tampoco es de la tribu de Leví, pero Jesucristo nos constituyó un real sacerdocio. Si nos tenemos que regir por la ley antigua, entonces Cristo se tendría que haber equivocado, porque hay una ley que dice que tiene que ser de la tribu de Leví. Por eso es que Pablo dice, se cambia la ley, porque Jesucristo no es levita, es de la tribu de Judá. De lo mismo de Melquisedec. Melquisedec no era de ninguna tribu, todavía no habían salido. Él era el rey de Salem. Y nosotros no somos de ninguna tribu, sino que somos de todo el mundo, de diferentes pueblos, lenguas, tribu y nación, pero somos constituidos sacerdotes. Por lo tanto, la ley sacerdotal de la descendencia aarónica de Leví tenía que ser cambiada. Muchos creen que cuando el sacerdote se cambia, que ahora es Jesucristo, también la ley se cambia y ahora somos salvos por gracia, ya no los 10 mandamientos. Pues no, esa es pura equivocación. Muy bien, vamos a seguir al día miércoles, el sacerdote eterno. Aquí vamos a pasar rapidito porque ahí está, hermano, lea la lección, está hermosa, está muy entendible. ¿Sabe de que una de las cosas que me ha gustado esta lección es que van al grano y están enseñando? La mayoría de veces solo son preguntas. Ponen un versículo y nos hacen 1000 preguntas y nosotros nos quedamos, ¿cuál es la enseñanza de eso? Solo nos hacen preguntas como que nosotros le estamos enseñando a ellos, pero no es esta lección. Esta lección viene una explicación. Un sacerdote eterno. ¿Por qué? Porque los demás sacerdotes no eran eternos. La promesa era temporal. Pero aquí tenemos un sacerdote que es colocado eternamente. Entonces, el compromiso es eterno.
Esta vida en esta tierra no va a ser eterno, pero tenemos un sacerdote que se queda sacerdote eternamente de nosotros. Ahí la lección dice, Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. Usted antes iba a un sacerdote en el tiempo de Israel por un pecado, el sacerdote intercedía por usted, usted era perdonado. ¿Usted quedaba salvado? No. A los 6 meses o dependiendo quién era usted, tenía que llegar con otro sacrificio para pedir perdón de nuevo por la falta que había cometido. Era un trabajo constante de llevar animales para ser matados. De acuerdo a su riqueza, tenía que llevar un buey, un toro, un macho cabrillo, una oveja, y si era tan pobre, 2 palomitas, pero tenía que haber sangre. Y eso le duraba por un poco de tiempo, porque si usted volvía a pecar, otra vez a llevar animales para ser sacrificados. Pero en el caso de Jesucristo no, está intercediendo por nosotros. Y el día que diga consumado es, y salga del lugar santísimo, y se ponga sus vestiduras de guerrero, que viene a compensar a cada quien según sus obras, entonces usted es salvado eternamente. Tenemos un Salvador eterno. De ahí depende de nosotros. ¿Quiere salvarse eternamente? Tenemos un sacerdote que nos salve eternamente. ¿Quiere perderse eternamente? Pues pierdas. ¿Qué más le podemos decir? No, que pierdas. La invitación es a que se salve. Pero si no quiere, Dios no lo obliga. Nadie, ningún humano lo va a obligar. Ni a ser bueno ni a ser malo. Ni a salvarse ni a perderse. Es una decisión 100% suya. ¿Quiere perderse? Piérdase. No. Esa es su decisión. ¿Quiere salvarse? Oh, tenemos un Salvador que es nuestro sacerdote eterno. Y el día que seamos salvos, somos salvos eternamente. Un sacrificio dio por nosotros, su muerte en la cruz. Nos perdona nuestros pecados, la gracia está abierta, pero cuando eso se cierre, usted queda o salvado eternamente o perdido eternamente. Eso es lo que está diciendo allí el libro de Hebreos en 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es el pacto? La perpetuidad. No es otra ley. No es que se hizo otra ley, no. Es pacto perpetuo. Cuando Él nos salve, nos va a salvar eternamente. Antes no podía. Usted era perdonado por un periodo de tiempo y cuando volvía a pecar tenía de nuevo que llevar el sacrificio. Hoy no. Un solo sacrificio, usted confiesa sus pecados y después, cuando el Señor lo salve, lo va a salvar eternamente. Muy bien, vamos a pasar al día jueves. Y allí es donde nos vamos a detener un poquitito. Tenemos 15 minutos para hacer eso, porque allí tenemos un problema, tenemos una contradicción. Y yo voy a tratar de explicárselo lo mejor que puedo, hermanos. Si usted lo quiere aceptar, acéptelo. Si no, no lo acepte. Pero yo no voy a pelear con usted. No me llame, no me escriba. Son varias personas las que escriben. No. Eso no es para eso. Usted tiene una manera de pensar, piénselo. Yo le enseño a usted lo que creo que Dios me ha enseñado a mí. Y bueno, cada quien va a dar cuenta por sus propias creencias, decisiones, por todo lo que hagamos. Un sacerdote sin pecado. Mire, comienza la lección diciendo, Hebreos 7:26, cuáles son las 5 características de Jesús en este pasaje. Y dice el pasaje, porque tenemos tal sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oh, es pura conveniencia. Pura conveniencia. Ahí lo está diciendo claro. Necesitamos un sumo sacerdote tal como Jesús. Y dice, santo, 1. Inocente, 2. Sin mancha, 3. Apartado de los pecadores, 4. Y hecho más sublime que los cielos, 5.
es más glorioso que todos los cielos. O sea, es un ser grandísimo que ni la gloria de los cielos le puede comparar. Él es más glorioso que todo eso. Entonces entendemos, es santo, es inocente, es sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Y todos llegamos a la conclusión que Jesucristo tuvo una vida de pecado, una vida libre de pecado, libre de pecado, sin mancha. Pero aquí tenemos un problema. Cuando dice que Jesucristo fue tentado a semejanza de nosotros. Mire, se lo voy a poner en palabras sencillas para que usted me entienda. Hay unos que creen que tuvo una santidad tan elevada que el pecado no le hizo daño. Eso lo creo yo. Aunque fue tentado como nosotros. Ya le voy a explicar por qué. Y hay otros que creen que Jesucristo ante la tentación se retorcía. Era como que, ay, qué cosa más dura. Yo no creo eso. No creo eso. Hay muchos que hablan de propensiones. Nació con propensiones. Nació con eso de nosotros. No. Y yo le voy a explicar por qué con el espíritu de profecía. Esto le estoy explicando naturalmente lo que yo estoy en contra. Si usted cree que Jesucristo se retorcía por algo que no quería ver, no, hermano, no. Déjeme leerle. Aquí el espíritu de profecía. Ustedes saben que el espíritu de profecía es una de las bendiciones más grandes de la iglesia adventista del séptimo día. Hay gente que dice, no, yo no creo en la hermana de White. Se concentran en la hermana de White. No, yo no creo en... Entonces no pertenece a nuestra iglesia. Váyase de nuestra iglesia. Porque Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Hablando de la iglesia de los últimos días en esta tierra. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y aquí están los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Si usted dice, yo soy adventista, pero es cosa de los mandamientos, no. Esto no es de nuestra iglesia. Si usted dice, mire, yo creo en todo, pero el espíritu de profecía, entonces no sabe ni dónde está parado. No sabe. O porque no ha leído o por terquedad. Cualquiera de las dos cosas. Muchos porque ni siquiera han abierto un libro y dicen, no, yo no creo en eso. Y otros lo creen y por terquedad se van a perder. Bien triste, ¿no es cierto? ¿No? Pero una de las características de la iglesia en los últimos días es, tienen paciencia, guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Y nosotros las conocemos y ni una de las tres hacemos. No tenemos paciencia. ¿Qué gente más impaciente? Los mandamientos los pisoteamos. A cada momento, en cada lugar, en cada segundo. Y el espíritu de profecía ni lo leemos. Terrible. Manuscrito 22, 23 de febrero de 1989. ¿Cuándo Jesucristo se dio cuenta que era el Hijo de Dios? ¿Cuándo? Cuando tenía 1 año, 2 años, cuando nació, 4 años, 5 años. Cuando él dijo, mire, se los voy a leer. Lo llevan al templo de Jerusalén. Tenía 12 años. Primera vez que va al templo. Y allí lo andan buscando. Y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él no ha hecho nada. Ellos, Jesucristo les tenía que haber dicho, ¿por qué me han abandonado en el templo? No, los padres, mire, esa es una de las cosas malas de nosotros, que nosotros hacemos los males y estamos culpando a otros. Aquí están culpando, ¿por qué nos hace? Él no ha hecho nada. Él estaba en el templo hablando y ellos se fueron. No hizo nada. Dice, en esta visita a Jerusalén comprendió que ciertamente era el Hijo de Dios y que tenía ante sí una obra especial que hacer. Se me vino a la mente otra cita, no sé dónde está, pero ahí está, que dice, después de esa visita al templo de Jerusalén, después que Jesucristo señalando al cielo le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Dice que María y José nunca más
volvieron a comprender a Jesús. ¿Qué cosa? Él se dio cuenta, ahí dice, de esa visita, a los 12 años, dice la Biblia, que ciertamente era el Hijo de Dios. Quizás tenía una noción antes, pero ahí confirma que era el Hijo de Dios. Y María y José nunca más lo vuelven a comprender. Nunca se le opusieron. Después lo buscaron porque creía María que estaba loco. No llegaba a la casa, se la pasaba en el monte orando, andaba con 12 maleantes. Dijo, no, mi hijo no está bien, tengo que traerlo a la casa, alimentarlo, darle de comer. Y él dice, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi padre. Esa es mi madre y mis hermanos. Es tremendo, qué tremendo. Muy bien. Pues recuerde, de los 12 años en adelante, él se da cuenta que es el Hijo de Dios. Muy bien. Siguiente, comentario bíblico, página 446. Comentario bíblico, la séptima volumen. Dice, que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Jamás lo va a entender. Es por demás que lo expliquemos. Hay unas cosas que podemos explicar, pero hay cosas que no las vamos a explicar. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, así como uno de nosotros, porque eso no puede ser. ¿Sabe qué es lo que pasa con aquellos que hacen, que creen que Jesucristo está ante una tentación y está luchando? Lo hacen completamente humano. Se les olvida que Él es mitad Dios y Él es mitad hombre. Mire, le voy a poner algo medio ridículo y muchos no están de acuerdo. Imagínense que a usted le dicen, mira, se perdió un panal de hormigas. Se hicieron unas hormigas hermosas y ahora están rebeldes. No entienden, se arruinaron. ¿Tú crees que pudieras irlas a salvar? La única cosa es que te tienes que convertir en hormiga e ir donde ellas. Y la otra cosa es que te vas a quedar hormiga para siempre. Mire qué sacrificio. Si es que comparamos el nivel humano-hormiga, quizás es peor. Es una gran diferencia. Y usted dice, hormiga para siempre. Sí. Y usted dice, amamos tanto esas hormigas. Nosotros las creamos. Y usted dice, sí, voy a ir. Y usted llega y nace de una mamá hormiga y de un papá hormiga. Y crece como una hormiga. Pero esa hormiga adentro es Tony García. La envoltura es de hormiga. ¿Por qué? Porque si llego como perro no me van a entender. Si llego como gato no me van a entender. Si llego como humano no me van a entender. Yo puedo llegar y decirles, miren, vamos a conversar, vengan todos. Si llego como hormiga, sí me van a escuchar porque soy uno de ellos. Ajá, entonces yo llego y me meto en medio de las hormigas. La pregunta es, ¿cómo usted cree que yo voy a pensar? ¿Como hormiga o como Tony García? ¿Usted cree? Yo ya sé lo que las hormigas hacen. ¿Usted cree? Ellas comen de todo, comen cualquier putrefacción. ¿Y usted cree que yo voy a estar viendo que están comiendo putrefacción y voy a decir, ay, cómo quiero? Ay, no, pero yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, porque eso es prohibido. No. ¿De verdad usted cree eso? No, yo voy a estar diciendo, qué cosa más terrible, qué cosa más terrible. No. Va a repudiar porque usted sabe qué es eso. Ellos no saben qué es eso, pero usted sabe. Imagínese que usted está sentado y pasan unas 5 hormiguitas jóvenes, bien guapas. Y entre una de ellas hay una que tiene piernas hermosas. No tiene pierna de hormiga, tiene piernas de saltamonte, rollizas, hermosas, largas. Y usted dice, qué hormiga, no. Hermano, por favor, de verdad. Si usted piensa como humano, de verdad. Hay unos que creen eso, que Jesucristo se retorcía.
ante la tentación, como nosotros. No, hermano. Mitad hombre, mitad Dios, y por eso ahí dice, no es bueno que lo hagan completamente humano. Recuerde que Él era Dios en su esencia, en su carácter, en su personalidad. No podemos hacer eso. Jesucristo vino y pensó como Dios, no como humano. Se puso la envoltura humana para que le pusiéramos atención y un sacrificio grande, pero Él era Dios. Sin pecado, claro, sin pecado. Voy a seguirle leyendo para que usted me comprenda más, pero tenga esa historia allí. Usted va al panal, usted no va a pensar como una hormiga, no va a andar en las revueltas con ellas como una hormiga, no se le va a olvidar que usted es Pedrito, que usted es Juanito. No, eso no se le va a olvidar. La envoltura es hormiga, pero el pensamiento es de humano. Imposible. Mire, manuscrito 161 del 1 de julio de 1903, El peligro de rechazar la luz se titula. Dice, al revestir su divinidad de humanidad, agarró lo divino y lo envolvió en lo humano. Llegó a poseer ambas naturalezas, la divina y la humana. No puede humanizar a Cristo. No lo puede hacer un humano como nosotros porque no es así. Ahí dice, permanezca en guardia para que no haga Cristo completamente humano, así como uno de nosotros, porque eso no puede ser. Y ese es el problema de nosotros. Aquí hay otra cita en Comentario Bíblico, página 445.3, dice, sean cuidadosos, sumamente cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Mire, hay ciertas películas, y un día comencé a ver una película que yo no sabía ni de qué era Jesucristo, porque estaba una hermosa mujer, María Magdalena, coqueteándole a Jesús. Y Jesús está que no quiere ver. Hermanos, por favor, por favor. Eso nos pasa a nosotros, a veces, a algunos de nosotros, pero no a Jesucristo. Ya le voy a explicar cómo. El mismo texto dice, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podía haber caído, pero en ningún momento hubo en él inclinación alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. No hubo ninguna inclinación al mal. Muy bien, déjenme continuar, por favor. El comentario bíblico adventista cita 5:11-31. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición degradada, Cristo no participó en sus pecados en lo más mínimo. Estaba sujeto a las flaquezas y debilidades que abruman al hombre. Se conmovía con el sentimiento de nuestras flaquezas y fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin defecto. Si Satanás hubiera podido inducir a Cristo a pecar, aunque fuera en el detalle más mínimo, hubiera aplastado la cabeza del Salvador, en lo más mínimo, pero solo pudo tocar su calcañal. Si la cabeza de Cristo hubiera sido dañada, la esperanza de la raza humana hubiera perecido. La ira divina hubiera caído sobre Cristo como cayó sobre Adán. Cristo y la iglesia hubieran quedado sin esperanza. Ahora, recuerde que fue tentado. Y ahí es donde nosotros nos confundimos. Y déjeme leer unos textos antes de llegar a la parte que le quiero decir. Esta parte me impresiona, mi comentario bíblico. Página 452.2 dice, Cristo mantenía su pureza en medio de la impureza. Satanás no podía mancharla ni corromperla. Mire lo que dice. El carácter de Cristo revelaba un perfecto odio por el pecado.
Ahí me voy a parar. Uy, se nos fue el tiempo. Vamos a avanzar rapidito. Mire, ¿qué es lo que yo más odio en esta vida? De los pecados. Les voy a decir, el olor a cigarro. El cigarro, uy, el tabaco. Yo lo puedo detestar, pero con todo mi ser. Y detesto más cuando la persona que fuma masca chicle para disipar ese olor. Lo puedo detestar. Detesto más cuando dentro en un vehículo donde una persona que fuma ha rociado desodorante para disipar el olor. ¡Uy, qué cosa más terrible! Yo puedo detestar eso con todo mi ser. Hasta la última fibra de mi ser yo detesto eso. Y el diablo me va a tentar a mí enseñándome un paquete de cigarros en la calle. ¿Usted cree que esa va a ser una tentación para mí? No, porque lo detesto. Le tengo un odio perfecto. Odio perfecto. ¿Qué cree que yo voy a hacer con ese paquete? Voy a decir, lo voy a agarrar y lo voy a ir a vender. Tal vez alguien me lo compre. No, lo voy a agarrar y se lo voy a llevar a fulanito porque él sí fuma. ¿Usted cree que yo voy a hacer eso? Le voy a poner el pie y lo voy a deshacer porque le tengo un odio perfecto. Eso es con el cigarro porque algo pasa en mi naturaleza, no por santidad. Ese mismo odio tendría que tener cuando miento. Ese mismo odio tendría que tener cuando soy seducido. Ese mismo odio tendría que tener cuando tengo malos pensamientos. ¿Se da cuenta? Cuando usted odia algo, no se le puede ni siquiera acercar porque no hay manera de transigir, de negociar con eso que usted odia. Usted dice, no, rotundamente no lo quiero en mi vida, no puede ser así. Y aquí dice la cita que Jesucristo tenía un odio perfecto. El carácter de Cristo revelaba un perfecto odio por el pecado. Por todo lo que se llama pecado, Él tenía un odio perfecto. Ajá, entonces el que cree que cuando la tentación venía, Jesucristo estaba... Ay, no se confunde, hermano. Si yo como humano veo un odio perfecto contra el cigarro, el tabaco, y encuentro y yo voy a decir... ¿Usted cree que me voy a poner a temblar enfrente de una caja de cigarro por fumar? Lo odio perfectamente. The Youth Instructor, en inglés esto, febrero de 1873. Cristo es el único que ha caminado en la tierra sobre el cual no descansó ninguna mancha de pecado. Era puro, sin mancha, impecable. ¿Qué cosa? Y hay otra cita, dos más y terminamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 398.1. Dice, aunque estaba en el mundo, él no era del mundo. Le ocasionaba continuo dolor tener que entrar en contacto con la enemistad, la depravación e impureza que Satanás había introducido. Satanás estaba listo para atacarlo a cada paso, lanzándole sus más fieras tentaciones, pero él no pecó ni fue hallado engaño en su boca. Sufrió conforme a la medida de su perfección y santidad. Y eso, apréndaselo de memoria. Dice, pero el príncipe de las tinieblas no halló nada en él. Ni un solo pensamiento o emoción. Ahí tiene una respuesta profunda. Respondió a la tentación. Ni siquiera un pensamiento que le presentara el diablo. Él respondió. Ni una emoción. Ni una emoción. ¿Sabe lo que es una emoción? Cuando usted de repente ve algo y usted le hace. Ni eso. Ni eso. Eso usted no lo comprende. Porque nosotros de pensamientos tenemos llena la cabeza. Y de emociones peores. Nos recordamos de pecados que cometimos o que los pudimos haber cometido y no los hicimos. A veces en la mente viene y dice, yo no sé por qué
porque no, teniendo la oportunidad, no lo hice. ¡Oh, qué cosa más terrible! Estamos deseando volver a Egipto. ¿Cómo nos acordamos de las cebollas, los ajos? Cómo quisiéramos volver a Egipto. No, yo estoy en la iglesia, pero ¿cómo me acuerdo cuando yo tenía 20 años? ¿Por qué no hice eso? Si tenía la oportunidad. Nosotros somos seres llenos de concupiscencia, no Jesucristo. Por eso es que no lo podemos entender. Y la última que le voy a leer, Cristo nuestro Salvador, cita 30.8, dice: si Jesús hubiese podido ser inducido a cometer tan solo un acto malo o pronunciar una sola palabra mala, y esta que viene es la más dura para mí, o hacer un ademán de impaciencia, no habría podido ser nuestro Salvador y el mundo se habría perdido para siempre. Satanás lo sabía y por esto procuraba con todo ahínco inducir a Jesús a pecar. Ni un ademán. Hermanos, eso ya no lo podemos entender. Hay gente que dice, no, yo no digo nada. Ajá, ¿y los 1000 ademanes que tiene? Con las manos, con los ojos, con la boca, con el rostro. A veces mínimo que sea. Ahora déjenme explicarle rápidamente dónde está la confusión de nosotros. Mire, está en ese texto que le leí, donde dice, déjeme buscarlo, está en la parte de abajo, donde dice, sufrió conforme a la medida de su perfección y santidad. Y esta es la explicación rápida de esto. Imagínese que la tentación tiene niveles, y así es, tiene niveles. Y todos somos tentados hasta donde podemos. Esa es una promesa divina, que usted no va a ser tentado más de lo que no puede. Sí, eso lo dice la Biblia. Entonces, la más bajita es la número 1. Y entre las más altas es del 100 para arriba. Pero entre ellas hay una gran diferencia. Yo voy a ser tentado ahí abajo, en la número 1, en la número 2, en la número 3. Jesucristo fue tentado en la número 100, en la número 300, donde nosotros no podemos ni comprender. El espíritu de profecía dice que las tentaciones de Jesucristo jamás las vamos a comprender. Le voy a poner un ejemplo ahora bíblico rápido. Esaú, ¿en qué número fue tentado para que cayera? En la número 1, porque solo tenía 3 horas de hambre, 4 horas de hambre. Y por el hambre que tenía, fue tentado con un plato de lentejas. Y el hombre dijo, wow, no aguanto el hambre, dame ese plato de lentejas. Si me vendes tu primogenitura, ¿qué importa la primogenitura? Dame lo que yo quiero. Nivel 1. Ni el nivel 1 califica a Esaú. Nivel 0.5. Jesucristo no fue tentado en el primer día de su ayuno, ni en el 10º, sino que lea detenidamente, dice, hasta después de su ayuno apareció y le dijo, disfrazado como un ángel de luz, vengo del Padre para decirte que ya no sufras más, que comas. Y Jesucristo no lo reconoció de vista, posiblemente el azúcar la tenía tan bajo que ni siquiera veía. La Biblia dice que se había deformado más allá del reconocimiento. Su cara se había enjutado, se había vuelto terrible. El hambre, la sed le había hecho daño y no se reconocía a Jesucristo. Y en ese momento, después de 40 días, le dice, ¿sabes qué? Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Yo sé que tú tienes poder. Con el pensamiento las podía hacer. ¿Qué nivel es ese? ¿El de Esaú? No, eso es lo que se equivocan muchos hermanos cuando hablan de propensiones y que esto aquí, que esto allá, que ponen a Jesucristo humanamente como uno de nosotros. Nosotros somos tentados en el nivel 1, pero aquí dice, sufrió conforme a la medida de su perfección y su santidad. ¿Cuánto es? 100%. ¿Se da cuenta? Él fue tentado en la medida 100, en la medida 150. Nosotros somos tentados.
¿En qué medida cayó Pedro cuando le cortó la oreja a Malco? Le quería arrancar la cabeza. ¿En qué medida? ¿En qué nivel? Nivel 1. Medio se sintió con miedo, agarró la espada y le metió un machetazo al otro. Y el otro se movió, dice el espíritu de profecía, y le arrancó la cabeza. Y Jesucristo dice: Pedro, Pedro, por favor, ¿qué estás haciendo? Y agarró la oreja, se la puso de regreso y le dije: Pedro, alza tu espada, porque el que a espada mata, espada muere. Por favor, no es así la cosa. Nivel 1. Jesucristo fue insultado, abochornado, abusado, menospreciado más de 30 años en esta vida, desde que tuvo uso de la razón. ¿Qué nivel es ese? Número 670, y nunca pecó. Se le puso un manto y se le decía: ¿quién te pegó? Si eres el Hijo de Dios, di quién te pegó. Yo al nomás quitarme ese manto le devuelvo 9 bien dadas, y mi tentación no llega ni a 0.75, porque muchos de nosotros tenemos mecha corta, estallamos rapidito, y otros de nosotros ni siquiera tenemos mecha, estallamos sin anunciarle a nadie. ¿Se da cuenta, hermano? Jesucristo fue tentado como nosotros, nivel 100. Usted y yo somos tentados nivel 1, nivel 2, nivel 3. No compare las tentaciones de Jesucristo con las de nosotros, porque Él fue tentado conforme a la medida de su perfección y su santidad. Y hay muchos hermanos que me escriben diciendo: no, es que tuve propensiones. Y ellos se imaginan a Jesucristo allí sufriendo. No, hermano, de verdad, por favor, cambie de mentalidad. Eso no es así. Está equivocado. Y si no, mándenme contextos, pero textos entendibles. Que hay textos que hay que buscar un intérprete para que diga en español qué significa. No. Algo sencillo. Por eso es que uno de los textos que leíamos decía: sean cuidadosos, sumamente cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencias al pecado, porque eso es incorrecto, no puede ser. Hermanos, se nos fue la lección. Espero que les haya servido y que entendamos que Jesucristo fue tentado nivel 100. La del 1 no, eso no, eso es para nosotros. La tentación, yo creo, más grande fue la de Job, tentación, prueba. Se le mueren todos sus hijos. Se le mueren todos sus siervos, se le mueren todos sus animales, pierde todos sus bienes y por último le tocan su salud y queda como un miserable putrefacto pedazo de piel tirado en las cenizas, y el cielo y el universo entero está diciendo: a ver, ¿qué es lo que dice? Y él dice: Jehová dio, Jehová quitó, a él sea la gloria. Ese es nivel 13, tentación nivel 13. ¿Cómo la va a comparar con la 100 de Jesucristo? ¿Él fue tentado en todo como nosotros? Sí. Pero en unos niveles altísimos de acuerdo a su perfección y su santidad. Que Dios le bendiga. Esta ha sido la clase más larga. Disculpen, pero era necesario tocarla. Jesucristo es Dios y es humano. La naturaleza la tomó para que nosotros lo entendiéramos y lo aceptáramos como un humano. Pero Él es Dios, siempre fue Dios, es Dios y será Dios por la eternidad.